Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de videoconferencias sobre temas médicos de alta especialidad para este 2018. Tendremos como invitados a diferentes expertos de nuestro instituto con temas de mucho interés. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios vía correo electrónico a través de la cuenta canaliner@hotmail.com. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Emma García Colín, médico egresado por la Universidad La Salle. Cuenta con especialidad en pediatría por parte del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, subespecialidad en neumología pediátrica y alta especialidad en trastornos respiratorios del dormir en nuestro instituto. Actualmente adscrita al Servicio de Neumología Pediátrica del INER. Cuenta con una amplia experiencia en el tema que hoy abordaremos, por lo que nos expondrá trastornos respiratorios del dormir en niños. A continuación, le cedemos la palabra. Gracias. Bueno, pues les voy a hablar acerca de los trastornos respiratorios del sueño en niños. Nada más para recordar, a partir del 2008 se celebra el Día Mundial de Sueño cada tercer viernes de marzo. Entonces, en los últimos años, desde el año pasado, se ha estado dando más énfasis a los trastornos de sueño en niños. Vamos a empezar viendo qué es el sueño. Bueno, el sueño es un estado conductual reversible que se va a acompañar de una desconexión del estado de percepción y todo esto va a estar regulado por el ciclo de luz-oscuridad a través del núcleo supraquiasmático. Bueno, van a intervenir diversos neurotransmisores. En vigilia, el principal van a ser las orexinas y en sueño, el GABA. Como van viendo, el tono muscular a nivel de todo el organismo va disminuyendo a través de todas las etapas de sueño, llegando a la etapa de sueño de movimientos oculares rápidos o el sueño MOR, donde prácticamente tenemos atonía muscular, a excepción del diafragma y de los músculos extraoculares. Entonces podemos respirar cuando estamos dormidos porque mantenemos este tono muscular en el diafragma. Pero ¿qué pasa con aquellos niños que tienen debilidad diafragmática como aquellos con distrofias musculares? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y cuánto tiempo realmente necesitamos dormir? Hace 3 años se unieron varios expertos y llegaron a la conclusión que estas son las horas de sueño ideales para los grupos pediátricos y para los adultos jóvenes y adultos mayores. Ya eso de que todos debemos dormir 8 horas, o sea, eso no es cierto. Todos tenemos un cronotipo diferente y horas de sueño diferentes. Entonces, por ejemplo, un recién nacido idealmente debe dormir de 14 a 17 horas. Antes se pensaba que 12 a 18. Todo esto que ven en rojito son las horas que anteriormente se pensaban. Pero bueno, actualmente esto es lo ideal y estos son rangos mínimos y rangos máximos hasta, bueno, los adolescentes. Existen 2 etapas de sueño a grandes rasgos, el sueño no MOR, donde no hay movimientos oculares rápidos, y el sueño MOR, que se caracteriza precisamente por movimientos oculares rápidos. De la primera etapa tenemos que hay N1, N2 y N3. N1 y N2 es el sueño superficial, donde apenas nos vamos quedando dormidos, donde podemos responder fácilmente estímulos. En la etapa N3 es el sueño de ondas lentas o el sueño profundo, donde realmente estamos en un estado pues de relajación. La actividad muscular va a estar disminuida, pero todavía vamos a tener tono muscular. Y aquí vamos a tener sueños. Es de esas veces que nos despiertan y no nos acordamos de los sueños, pero si nos llegamos a acordar, son sueños muy reales, ¿no? Vamos a tener ensoñaciones hasta en el 20% de los casos, van a ser sueños reales, difíciles de recordar, o sea, así una situación real, ¿no? Por ejemplo. En cambio, el sueño de movimientos oculares rápidos, pues aquí vamos a tener completamente abolición del tono, o sea, nos levantan la mano y se cae fácilmente, excepto en el diafragma y los músculos extraoculares. Es por eso que movemos los ojos y no es que la persona esté despierta, realmente está en esta etapa de sueño. Aquí se llevan a cabo ensoñaciones hasta en el 80%, casi siempre despertamos en esta etapa y recordamos los sueños, pero son sueños irreales, sueños así como que muy fumados, ¿no? Como por ejemplo un sueño así, ¿no? Bueno, conforme vamos avanzando en edad, van cambiando las diferentes etapas de sueño. El sueño de ondas lentas o el sueño profundo es de los principales para el desarrollo neurocognitivo del niño. Es por eso que en los pequeños pues, es más abundante y conforme vamos avanzando en edad va disminuyendo.
¿Cuáles van a ser las funciones de sueño? Y por lo que es importante detectar cualquier trastorno de sueño, en este caso los respiratorios, porque nos pueden alterar estas etapas. Por ejemplo, en el sueño donde no hay movimientos oculares rápidos, vamos a restablecer los niveles de energía, va a facilitar el crecimiento y la restauración de los tejidos, porque en el sueño de ondas lentas o en la etapa 3 que les comentaba, es donde se va a secretar la hormona del crecimiento. Entonces, si los niños no llegan a este sueño profundo, no van a crecer adecuadamente. Por lo tanto, se va a relacionar con el desarrollo físico. En cambio, el sueño de movimientos oculares rápidos va a tener un incremento en la actividad cerebral. Se dice que si nosotros conectamos a un paciente a un electroencefalograma y está en sueño de movimientos oculares rápidos, la actividad va a ser muy parecida a vigilia, ¿no? Entonces, difícilmente, nada más por electro, vamos a poder diferenciar si el paciente está en sueño MOR o está despierto. El metabolismo va a estar incrementado. El ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio va a ser irregular. Vamos a respirar irregularmente. Y va a ser el responsable del desarrollo neurológico, sobre todo del neonato. Aquí es donde se va a llevar a cabo la consolidación de la memoria. Es por eso que si nosotros estudiamos o hacemos un trabajo un día antes y no dormimos más que 1 hora, no alcanzamos a llegar a este sueño MOR y entonces nos va pésimo en el examen porque no alcanzamos a consolidar la memoria. Y además se va a llevar a cabo la restauración de redes neuronales. Entonces el sueño MOR es básico para aprender. El 20% de los niños entre 1 y 10 años va a presentar algún tipo de trastorno de sueño, llámese respiratorio o no respiratorio. Y estas alteraciones van a persistir si no son tratadas. Durante el primer año de vida pueden coexistir diferentes trastornos de sueño que hay que detectar. Entonces, se han descrito más de 100 trastornos de sueño y en el 2014 la Academia Americana de Medicina del Sueño pues dio estas 8 clasificaciones para los trastornos de sueño. Nosotros ahorita solamente nos vamos a enfocar en la segunda clasificación, que son los trastornos respiratorios del sueño, pero si se dan cuenta, vean cuántos son, tanto de niños como de adultos. Nos vamos a entrar ahora sí a los trastornos de sueño. Van a tener una prevalencia aproximadamente del 2 al 5%. De todos, el más común va a ser el insomnio. La hipersomnia, la narcolepsia, pues van a tener prevalencias más pequeñas. Los trastornos del ritmo circadiano, por ejemplo, los adolescentes que se duermen tardísimo, pero también despiertan a la 1 de la tarde, ¿no? Ese es un trastorno de ciclo circadiano, es también frecuente. Las parasomnias, sonambulismo, terrores nocturnos también son muy frecuentes, pero bueno, esto no lo vamos a hablar acerca de esto. Ahora sí entramos a los trastornos respiratorios del sueño. Se clasifica en 4 grandes grupos. La apnea obstructiva del sueño, que puede, en este caso del niño, los síndromes de apnea central del sueño, que vean que no nada más es el prematuro. Existen todo este tipo, pero esto es principalmente en adultos. Por ejemplo, aquellos que tienen insuficiencia cardíaca, los que viven a grandes altitudes o los que escalan el Everest, por ejemplo, pacientes que toman opiáceos, pero en niños vamos a hablar a grandes rasgos de la apnea primaria de la infancia y la del prematuro. Los trastornos respiratorios del sueño, llámese los síndromes de hipoventilación asociada al sueño, es decir, aquellas personas que retienen dióxido de carbono solamente durante el sueño. El principal pues es el síndrome de obesidad y hipoventilación, que anteriormente se llamaba como síndrome de Pickwick, aquellos adultos obesos que todo el tiempo estaban dormidos, que roncaban y que tenían el CO2 hasta el cielo. Bueno, pues ahora este es el nombre correcto y no nada más se presenta en adultos. Cualquier niño, adolescente, adulto, anciano, quien sea, que tenga obesidad y algunas características que vamos a comentar más adelante, tiene este síndrome. El anteriormente llamado síndrome de Ondina o maldición de Ondina, no sé si han escuchado esas noticias amarillistas donde dicen el niño si duerme se muere, no puede dormir. Esa es la anteriormente llamada maldición de Ondina, aunque el nombre correcto es síndrome de hipoventilación alveolar central congénita. El otro grupo es el ROHAD, rarísimo, vamos a mencionarlo, pero bueno, es un síndrome de obesidad de rápido comienzo con disfunción hipotalámica, hipoventilación y desregulación autonómica. Es algo muy, muy raro, pero bueno, es importante que lo conozcan. Hipoventilación secundaria a medicamentos, esto es más común en adultos, en ancianos que toman opiáceos, por ejemplo, y la hipoventilación secundaria a trastornos médicos, cualquier enfermedad que no permita que se lleve a cabo el intercambio gaseoso, distrofias musculares, fibrosis quística, van a tener trastornos de hipoventilación durante el sueño. Bueno, este es un panorama general, los vamos a ahondar más.
y los síndromes de hipoxemia asociada al sueño, es decir, solamente hay hipoxemia durante el sueño, ¿no? Y durante el día, pues los pacientes están bien. Casi siempre van de la mano hipoventilación e hipoxemia. Acuérdense que hipoventilación es retener dióxido de carbono. Bueno, vamos a empezar con el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo se define? Bueno, este es un trastorno de la respiración, obviamente durante el sueño, que se va a caracterizar por obstrucción parcial o total de la vía aérea superior. Por lo tanto, va a estar alterada el intercambio de gases y también va a modificar la arquitectura de sueño. ¿A qué me refiero con arquitectura de sueño? Todos cuando nos dormimos vamos pasando de la etapa superficial a la etapa más profunda. Vamos de N1, N2, N3, que es el sueño de ondas lentas, y después vamos a sueño MOR. Después del sueño de movimientos oculares rápidos, ya que pasamos por esas 4 etapas, regresamos N1, N2, N3, MOR. N1, así más o menos 4 a 5 veces por la noche, eso es lo normal. Si dormimos muy poco, no tenemos todas esas fases y por lo tanto amanecemos cansados. Entonces, la apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, si el paciente ya está en sueño profundo y tiene una apnea, se va a despertar y entonces va a regresar a la etapa superficial en lugar de seguir con la etapa que continúa. A eso se refiere con alteración de arquitectura del sueño. Entonces, los trastornos obstructivos tienen un patrón, un espectro. Por ejemplo, desde el ronquido primario, que roncar no es normal. Ya el hecho de roncar ya nos indica que hay cierto grado de obstrucción y hay consecuencias también. El síndrome de resistencia de vía aérea superior, la hipoventilación obstructiva, hasta llegar al síndrome de apnea obstructiva del sueño. El pico de incidencia de este síndrome es de los 2 a los 6 años de edad aproximadamente, que es cuando se da el máximo crecimiento de tejido linfoides, en este caso adenoides y amígdalas. Entonces, estos niños siempre de 2 a 6 años hay que preguntar acerca de estos síntomas que vamos a ver. Tiene una incidencia aproximadamente del 1 al 5%. Aquí en México se han hecho estudios y varía de 1 a 2% la incidencia, al menos aquí en el INER. Pero vean, en pacientes obesos puede incrementar hasta casi el 40%. Se dice que por cada kilo por metro cuadrado de superficie corporal por arriba de lo normal, tiene más del 12% de riesgo de desarrollar apnea obstructiva del sueño. El ronquido habitual, ese sí es más común, casi el 30% de los niños van a roncar y de este 30%, un tercio va a evolucionar a apnea obstructiva del sueño. Entonces no es así de que, sí señora, se le va a quitar el ronquido cuando crezca, ya no se preocupe, no, hay que darle seguimiento. Y el 60% de los niños obesos va a tener ronquido. La apnea obstructiva residual, es decir, aquellos niños que tienen apnea, que los operan y después de la cirugía, ya que no tienen ni adenoides ni amígdalas, siguen teniendo apnea obstructiva, puede llegar hasta el 20% y en los obesos esto llega hasta el 80%. Imagínense la importancia de tener un adecuado peso. Entonces podemos decir que por cada 4 a 6 niños que roncan, uno de ellos va a tener apnea obstructiva del sueño. No se queden con la idea de que solamente los niños con apnea del sueño son aquellos que tienen las amígdalas enormes. No, existen 3 fenotipos diferentes. El característico, que es el de amígdalas grandes. El segundo fenotipo, que ahora ya con esta epidemia de obesidad se da más, son los niños que pueden tener amígdalas grandes, pero puede ser que no tengan amígdalas y aún así tengan apnea porque hay exceso de grasa parafaríngea acumulada y eso favorece el colapso de la vía aérea. Y el tercer fenotipo son aquellos niños con debilidad muscular o niños con malformaciones craneofaciales, por ejemplo, niños con secuencia de Pierre-Robin, síndrome de Treacher-Collins, craneosinostosis, cualquier condición que disminuya el diámetro de la vía aérea puede condicionar apnea obstructiva. Entonces tenemos que detectar cuál es el fenotipo del niño que estamos viendo para ver qué comorbilidades va a tener, qué tratamiento. No todo la apnea del sueño se trata pues solo con cirugía de amígdalas y ver qué pronóstico va a tener. Okay, entonces, a grandes rasgos, la fisiopatología. En el tipo 1, que son las amígdalas, tenemos que esta presión negativa intraluminar exagerada que se produce al momento de hacer contacto una amígdala con la otra va a hacer que colapse la faringe. La grasa parafaríngea que se encuentra alrededor de la vía aérea va a hacer que colapse la faringe si ya quedamos que durante el sueño nuestros músculos disminuyen de tono. Entonces, en el día pues estamos despiertos, respiramos bien porque nuestros músculos abren la vía aérea, pero en la noche que nos relajamos, si además de eso hay grasa alrededor, pues hace que se colapse la vía aérea. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué los niños con distrofia muscular o con disminución de fuerza van a tener apnea obstructiva, aunque no tengan amígdalas, por ejemplo? Pues resulta que en las etapas iniciales de la enfermedad,
el diafragma todavía ejerce algo de fuerza, ¿no? Primero se van perdiendo la fuerza de los demás músculos de la respiración y afortunadamente el diafragma ejerce fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Ese diafragma que ejerce fuerza retrae hacia abajo la vía aérea, pero los músculos de arriba ya no tienen fuerza por la misma enfermedad, entonces eso favorece que se colapse la vía aérea. Entonces, en etapas tempranas de cualquier distrofia muscular, los pacientes se van a presentar como apnea obstructiva y conforme van evolucionando y la fuerza diafragmática ya es nula, entonces ya no hay nada que colapse la vía aérea, ¿no? Entonces se van a comportar como trastornos de hipoventilación porque ya no va a tener la fuerza diafragmática. ¿Sí me explico? Entonces, esas son la fisiopatología. Y bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias de un niño con apnea obstructiva? Pues principalmente van a ser alteraciones neurocognitivas, inflamación sistémica, trastornos cardiovasculares y trastornos metabólicos. Todo esto dada por esta hipoxemia intermitente, es decir, el niño deja de respirar, se colapsa, ¿no? La vía aérea, tiene apnea, y luego vuelve a respirar, entonces hay reoxigenación. Y estos cambios de oxigenación, reoxigenación, van a llevar a liberación de radicales libres, entonces esto va a llevar a daño endotelial. Los cambios en la presión intratorácica. Imagínense que después de cada apnea, cuando el niño quiere volver a respirar, la presión intratorácica puede incrementar hasta 30 veces lo normal. Por lo tanto, el corazón está expuesto a cambios de volumen constantemente y el sueño va a estar fragmentado. La única manera de que una apnea termine, o sea, el niño podría durar en apnea 5 minutos, 10 minutos, lo que sea, pero afortunadamente el cerebro manda una señal así de que, oye, no, te estás ahogando, ¿no? Ya no hay oxígeno, te estás elevando el dióxido de carbono, entonces despiértate. Esos son los alertamientos. Afortunadamente y gracias a esos alertamientos el niño vuelve a respirar, pero eso lleva a que su sueño no sea continuo. O sea, las principales alteraciones neurocognitivas, pues va a haber disminución en la concentración. Los niños, a diferencia de los adultos, se van a comportar como niños irritables, que a veces se maldiagnostican como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más que por somnolencia. Un adulto con apnea obstructiva del sueño va a estar dormido todo el tiempo, cansado. No, el niño al contrario, hiperactivo. Déficit de atención hasta en el 20%. Tienen un niño con déficit de atención, siempre hay que descartar que no tenga un trastorno de sueño. Niños impulsivos, hiperactivos, agresivos, irritables, con poca adaptabilidad a su entorno social y a sus clases, disminución en el coeficiente intelectual, disminución en la interacción social, y lo peor de todo es que una vez que ya se diagnostica y se trata después de la cirugía, no se observan cambios en la función ejecutiva, o sea, lo que ya no se aprendió, ya no se aprenderá posteriormente, entonces hay que detectarlos a tiempo. Se han encontrado en tejido amigdalino de estos niños con SAOS incremento en citocinas proinflamatorias y disminución en citocinas antiinflamatorias. Por lo tanto, pues es una enfermedad proinflamatoria. Hay un incremento en la hipertensión arterial sistémica en estos niños, hasta en el 32% de pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. Afortunadamente, después de la cirugía, estas cargas hipertensivas disminuyen. También por estos mecanismos que les comentaba de reoxigenación, por estos mecanismos que les comentaba, puede llevar a remodelamiento cardíaco, hipertrofia ventricular, por ejemplo, hipertensión pulmonar, o sea, no es inocuo esta enfermedad. Entonces, hay activación simpática, por lo tanto, se eleva la frecuencia cardíaca, la hipertensión, la presión arterial. Por ejemplo, nosotros durante el sueño debemos tener una frecuencia cardíaca menor a la que tenemos despierto, presión arterial menor a la de despierto, frecuencia respiratoria menor también. En cambio, después de un alertamiento, después de despertarnos de la apnea, el sistema nervioso simpático incrementa, se activa, y esto nos lleva a que no tengamos un periodo de descanso durante el sueño, estemos taquicárdicos, polipnéicos, hipertensos. Incrementa el retorno venoso, la precarga también, y por lo tanto se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, no es nada raro que estos niños también se presenten con enuresis o que realmente nunca alcancen a controlar los esfínteres, porque está activo el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, veíamos que presentan hipertensión, disfunción endotelial, remodelamiento cardíaco, o sea, realmente sí hay crecimiento de ventrículos, hipertensión pulmonar y muy rara vez cor pulmonal. Esto se puede presentar después de la cirugía. Un niño con apnea obstructiva del sueño grave, lo llevan a cirugía sin un tratamiento previo, entonces pueden desarrollar cor pulmonal y ser bastante grave posterior a la cirugía.
Entonces, como les comentaba, la presión pulmonar incrementa al término de cada apnea. Y bueno, también está asociado con la obesidad. Es como algo bidireccional. Es decir, el niño obeso tiene apnea obstructiva y el niño con apnea obstructiva puede desarrollar obesidad. ¿Por qué? Uno, pues ya veíamos toda esta cuestión de la grasita parafaringea que incrementa el riesgo de SAOS hasta en 5 ocasiones. Pero los niños con SAOS que anteriormente no son obesos tienen incremento en la grelina y resistencia a la leptina. Acuérdense que la grelina es esta sustancia que nos da hambre por alimentos con alto contenido calórico. Entonces, después de un niño despierta, y a todos nos ha pasado, tenemos una guardia o nos desvelamos y al día siguiente nos da mucha hambre, pero no de cualquier cosa. O sea, no queremos una ensalada, ¿no? Queremos una hamburguesa o un pollo así grasoso. Y la resistencia a la leptina, esto quiere decir que esta hormona, la leptina, es la que da la saciedad. No hay saciedad en estos niños. También se ha asociado a síndrome metabólico y a ácido graso. Hay alteraciones en el crecimiento porque aquellos niños que tienen tan grandes las amígdalas tienen disfagia, no pueden deglutir bien. Además, hay disminución en la hormona del crecimiento porque no llegan al sueño profundo y hay disminución en los factores también de crecimiento. Algo muy importante es que la Academia Americana de Pediatría ha creado guías para que el médico general y el pediatra puedan diagnosticar a estos niños sin necesidad de realizar un estudio de sueño. Entonces, pues ellos sugieren que hay que realizar una historia clínica completa, la exploración física y en aquellos niños que sea necesario realizar un estudio de sueño. Pongo con signos de interrogación la polisomnografía porque no necesariamente se tiene que hacer una polisomnografía, es un estudio costoso y pues que tiene largos tiempos de espera. Entonces, bueno, lamentablemente se borra un poco la diapositiva, pero bueno, ¿qué es lo que siempre hay que preguntar en cada consulta, aunque el niño no vaya por trastornos de sueño? Uno, al cuidador primario hay que preguntarle si el niño ronca o si tiene una respiración ruidosa, ¿no? Hay papás que dicen, es que el niño no respira tranquilo durante la noche, se mueve, ronca, hace un ruido raro. Si realmente tiene apneas presenciadas, algunos papás no lo notan. ¿Cómo son sus hábitos de sueño? ¿Le cuesta trabajo despertar? ¿Le cuesta trabajo irse a la cama? ¿Despierta constantemente durante la noche? ¿Tiene parasomnias? Es un hecho que las parasomnias son normales en los niños. La mayor parte de los niños van a tener terrores nocturnos, van a ser sonámbulos, van a tener un enuresis. Pero las parasomnias incrementan en frecuencia y en intensidad cuando los niños tienen apnea del sueño. Si ya les hicieron adenoamigdalectomía y aún así continúan roncando para sospechar de SAOS residual, si tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que realmente sea eso y no mal diagnosticado, y cómo es su comportamiento y su rendimiento escolar. Ya los más importantes síntomas son estos: ronquido, dificultad para respirar y apneas presenciadas. Este niño es un niño por lo demás sano, pero vean el grado de esfuerzo o de incremento en la presión intratorácica que tiene que hacer, que al momento de inspirar, cómo se marcan, ¿no? Los músculos intercostales, supraesternales por esta dificultad respiratoria. Entonces, estos tres son los síntomas más sensibles y específicos y bueno, esto va a llevar a que el niño no gane peso, tenga diaforesis nocturna y no descanse adecuadamente. Esta es la población de mayor riesgo que siempre hay que descartar y pensar en algún trastorno respiratorio del sueño. Por ejemplo, pacientes con paladar ojival, pacientes con acondroplasia, con síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down pueden tener hasta el 80% o el 100% de algún trastorno respiratorio del sueño por la morfología craneofacial. Síndrome de Treacher-Collins, secuencia de Pierre-Robin, síndrome de Cruzón, mucopolisacaridosis, retromicrognatia, los niños con Prader-Willi. Estos pacientes y los demás sindromáticos siempre hay que tenerlos en consideración. Malformaciones de caja torácica, por ejemplo, escoliosis, todo esto disminuye la reserva pulmonar y eso también condiciona colapso de la vía aérea superior, distrofias musculares, como en este tipo, atrofia espinal, pectus excavatum, por ejemplo. O sea, no nada más ver ese problema, sino siempre descartar un trastorno de sueño. Bueno, ya que ustedes lo detecten y lo envíen a una clínica de sueño, a la que sea, en este caso, bueno, esta es la del INER, pues nosotros vamos a valorar si realmente el niño es candidato a una polisomnografía. ¿Qué sucede? Que es un estudio costoso, no todos los niños se dejan, vean qué cantidad de cables, son 11 canales, electroencefalograma, puntas,
bandas tórax y abdomen, piernas, bueno, es una serie de cables. Entonces, a veces los niños no se dejan. Es un estudio costoso que tiene largos tiempos de espera, pero en algunas situaciones sí es necesario realizar una polisomnografía. Se han pues fabricado algunos análogos, por ejemplo, la poligrafía respiratoria. Si se dan cuenta, solamente hay unas puntas nasales, un cinturón y el oxímetro, que nos va a medir la frecuencia cardíaca, a diferencia de todo esto que puede ser la polisomnografía, pero esto solamente se deja para niños que se sospecha exclusivamente apnea obstructiva del sueño y que no tienen otra comorbilidad. No son sindromáticos, no son obesos. O sea, por ejemplo, esta niña solo tenía hipertrofia amigdalina, la iban a operar y queríamos saber qué gravedad de SAOS tenía, punto, ¿no? Para ver si necesitaba un CPAP o no. Este es el estudio completo de polisomnografía, vean cuántos canales se utilizan y así es como se ve. Aquí podemos ver los canales de sueño para ver en qué etapa está, los de ojos para ver si están con movimientos oculares rápidos o no, el ronquido, las piernas, la frecuencia cardíaca y aquí podemos ver el flujo respiratorio. Todo esto es cada una respiración del niño, una respiración y aquí se ve que está respirando adecuadamente y aquí vemos las bandas de tórax y abdomen para ver si la apnea es central, es decir, que no haya movimiento de tórax y abdomen o la apnea es obstructiva, donde sí hay movimiento de tórax y abdomen. Aquí vemos la oximetría y el dióxido de carbono exhalado. Esos son a grandes rasgos los canales de la polisomnografía. Entonces, ¿cómo vamos a definir una apnea obstructiva? Eso de que 10 segundos y eso no, eso es para adultos. Entonces, la definición estricta es la caída de la señal respiratoria de más del 90%, es decir, esta es una respiración, podemos decir que este es nuestro 100%. Aquí cae, es decir, se aplana completamente, el 90%, dura 2 o más respiraciones del niño. Si nosotros dejamos la definición de 10 segundos, os imagínense, hay niños que tienen frecuencia respiratoria de 60 por minuto, niños de 30, entonces el niño se ahogaría. Entonces, la definición es 2 respiraciones del niño que dure esta caída de la señal y que el esfuerzo de la respiración se mantenga durante todo el evento, es decir, que el tórax y el abdomen sigan haciendo el esfuerzo para respirar. Eso nos habla de que el centro respiratorio está bien, lo único es que aquí hay un colapso y el paciente intenta seguir respirando. Esas son las obstructivas. Las apneas mixtas, pues es que una parte sea obstructiva y otra parte sea central, es decir, una sí esté moviendo el tórax y el abdomen y en la otra no se mueva ni tórax ni abdomen. Las hipopneas es como una apnea en chiquito, hagan de cuenta, en lugar de disminuir o de aplanarse por completo el flujo respiratorio, solo disminuye el 30% de la respiración. Entonces aquí podemos ver cómo está el paciente respira. Esta es una respiración normal, se ve más alta. Estas respiraciones se ven más chiquitas. Esto quiere decir que disminuyó el 30%, o sea, no sacamos una regla y medimos el 30%, es como nada más así, ¿no? Yo creo que es 30%. Entonces, pueden ser hipopneas, obstructivas o centrales, pero bueno, el hecho de que ya haya disminución del flujo respiratorio, pues ya es malo. Esta es una señal del estudio simplificado de la poligrafía que les enseñaba, donde solo está la bandita y la punta nasal. Entonces, pues si se dan cuenta, nos sirve bastante bien. Aquí vemos la respiración, aquí se aplana, aquí respira, aquí se aplana. O sea, todo esto es una apnea, vuelve a respirar, apnea, vuelve a respirar. Entonces, cuando queremos ver solo apnea obstructiva, podemos usar estos equipos que son más costosos y que es más rápido de realizarlos. Estos son los criterios que utiliza la Academia Americana de Medicina del Sueño para apnea obstructiva. Ellos dicen que debe estar presente el criterio A y el criterio B. ¿Cuál es el criterio A? Pues primero solamente es algo que el observador lo refiere. Por ejemplo, que el paciente ronque, que el paciente respire ruidosamente, que tenga dificultad durante el sueño, dificultad respiratoria y que además tenga síntomas diurnos, los que ya les comentaba. Cualquiera de estos, uno o más, pero que además tenga demostrado mediante polisomnografía una o más apneas, ya sea obstructivas, mixtas o hipopneas por cada hora que duerme. O sea, no crean que es una por todo el sueño, no, por cada hora que está dormido, que al menos tenga una o que retenga dióxido de carbono, ¿no? Esos son los criterios que ellos comentan. ¿Y cuáles son los valores? Podemos decir que un niño tiene apnea del sueño leve si tiene de 2 a 5 apneas por cada hora que está durmiendo. Moderada si tiene de 5 a 10 apneas por cada hora que duerme y grave si tiene más de 10 apneas por cada hora que duerme, a diferencia del adulto. Acuérdense que el adulto es más de 30, ¿ok? Más de 30 ya es grave, pero en el niño hay mayor repercusión.
El tratamiento pues va a depender mucho si el paciente tiene hipertrofia de amigdalina y que esa sea la causa de la apnea, pues hay que hacer cirugía. Tratamiento para casos leves o que tengan leve hipertrofia de adenoides, pueden servir los esteroides inhalados, los antileucotrienos por periodos prolongados como hasta de 16 semanas, por ejemplo. Ojo, siempre y cuando sea un SAOS leve o que sea un SAOS residual, ¿no? Que ya lo operaron y el niño siga con algo de ronquido, podemos intentar antes de volverlo a operar esteroide intranasal y antileucotrienos. Y ya para los pacientes con algún otro síndrome, que tengan alteraciones en la cara, por ejemplo, o que no mejoraron con la cirugía ni con este tratamiento, pues el siguiente tratamiento es la presión positiva continua a la vía aérea, el famoso CPAP. Esto pues ustedes realmente no lo manejarían, ya tendría que ser manejado por algún especialista en trastornos de sueño, pero sí, los niños sí usan CPAP, los niños sí se dejan el CPAP y pues les va bien con estos tratamientos. Ahora si ustedes ya les llega un niño que operaron, ¿no? Y dicen, ¿cómo sé que el niño puede volver a presentar apnea del sueño o ya se curó con la cirugía? Esto es lo que hay que tener en cuenta. Si el niño antes de operarse tenía índice de apnea y hipopnea más de 20 eventos por cada hora que dormía, es un hecho casi que el niño va a regresar con apnea del sueño, porque esto ya es demasiado. Si quedábamos que lo normal es que sea de 1, menos de 1, ¿no? Los niños no deben tener apnea del sueño, apneas obstructivas, perdón. Los niños mayores de 7 años, porque a esta edad ya alcanzaron la maduración de la cara, ya no van a ir creciendo. Antes les damos más chance porque decimos, bueno, tiene la cara pequeña, va a ir creciendo, pero a los 7 años ya casi alcanzan el 80-70% de la cara del adulto. Niños obesos, porque pues les quitaron las amígdalas, pero la grasa de alrededor ahí sigue. Niños asmáticos porque tienen más inflamación en la vía aérea, grados de Malampati 3 o 4 porque al estar el paladar más abajo disminuye el diámetro de la vía aérea, etnicidad afroamericana porque la lengua es más ancha, anormalidades craneofaciales, los niños con Down, los que ya comentábamos, algún defecto cromosómico o enfermedades neuromusculares. A estos niños después de la cirugía invariablemente hay que revisarlos a las 6 o 8 semanas después de la cirugía y considerar si hay que realizarle otro estudio de sueño. Bueno, vamos a hablar, eso ya fue todo de apnea obstructiva del sueño, vamos a hablar de apnea central del sueño, quedamos que puede ser del prematuro o niños que no son prematuros. A los prematuros todos decimos, ay, pues va a tener apneas centrales, ¿no? Está inmaduro. Ajá, pero y los niños más grandes, ya ahí viene lo difícil. Entonces, a menor edad gestacional, pues obviamente va a haber más apneas. Hasta el 100% de los niños con extremo bajo peso al nacer, es decir, que pesen menos de 1000 gramos, van a tener apneas del sueño, apneas centrales. ¿Y qué es lo malo de esto? Que los va a mantener en terapia intensiva por tiempos prolongados, sobreinfectándose e incrementando los costos en salud. La principal causa de la apnea central en el prematuro es la inestabilidad y la madurez de los centros respiratorios. Los centros respiratorios ya al 100% se forman a las 35-37 semanas de gestación. Si un niño nace antes de esto, pues no va a tener formados los centros respiratorios. Tiene alta mortalidad y secuelas neurológicas. Hasta el 20% de los niños, aunque hayan sido tratados con metiljantina, CPAP, lo que sea, van a tener secuelas al año de edad. Afortunadamente, en la mayoría van a desaparecer cuando cumplan las 37 semanas de edad corregida o a las 43 si fueron más prematuros. Y esta es la definición de apnea central. Igual, disminución de la señal más del 90%, que dure 20 segundos, aquí sí, que dure 20 segundos o que dure 2 respiraciones, pero que además el bebé se alerte o desature el 3%. O que tenga 2 respiraciones de duración, pero además tenga bradicardia, que baje de la frecuencia de 50 latidos por minuto o menos de 60 latidos por minuto en menores de 1 año. Y si se dan cuenta, aquí el niño está respirando, deja de respirar, pero también el tórax no se mueve, el abdomen no se mueve y desatura hasta 70%. Entonces, esta es una apnea central, si notan la diferencia. Aquí tenemos otro, aquí completamente se aplana y no mueve ni tórax ni abdomen. Eso quiere decir que el centro respiratorio no manda la señal para que el niño siga respirando. Y existe otra clasificación que son es la respiración periódica. También esto es muy común en niños. Es decir, una apnea central separada por respiración normal, otra vez apnea central y así se va.
Casi toda su respiración es apnea central, respira, apnea central, respira, apnea central, respira. Y bueno, esto todavía tiene más daño neurológico. Vean aquí como apnea central, respira, y así se la pasa casi todo el tiempo que está durmiendo. Y aquí está más compacto. Vean cómo se ve aquí. Es muy parecido a la respiración de Cheyne-Stokes del adulto, pero pues este es en niños. ¿Okay? Los estudios de polisomnografía se pueden hacer a neonatos, vean este chiquitito y ya tiene todos los electrodos conectados, las banditas, todo en chiquito, pero sí se pueden realizar. Estos son los principales factores predisponentes y los precipitantes. Acuérdense que los prematuros cualquier cosita los desestabiliza, ¿no? Entonces, por ejemplo, hipotermia o hipertermia, reflujo, medicamentos, anestesia, alguna metabolopatía, todo esto puede condicionar las apneas centrales. Y como decíamos, pues hay inmadurez del centro respiratorio, no hay conexiones sinápticas adecuadas, las dendritas no están bien arborizadas y tampoco hay una mielinización adecuada. Todo esto puede precipitarlo, estados de oxigenación alteradas, metabólicas, anestesia, infecciones, virus incisional respiratorio se ha asociado mucho a la presencia de apneas centrales. Siempre hay que realizar el diagnóstico diferencial con el ALTE, ¿no? El ALTE son estos eventos que asustan al padre o al cuidador, creen que el niño está muerto, pero realmente fue nada más un evento de alguna pausa respiratoria. Siempre hay que descartar estas enfermedades antes de decir que la apnea central solo es por inmadurez del centro respiratorio. Una de las más comunes son las malformaciones de Chiari, donde hay protrusión de las amígdalas cerebelosas por el agujero magno y eso comprime el centro respiratorio. Entonces son niños que dejan de ser prematuros o nacieron de término y al año, 5 años, todo el tiempo están con apneas centrales y con hipersomnia durante el día, ¿no? Todo el tiempo están dormidos. Hay que descartar que no tengan malformación de Chiari. El síndrome de Munchausen también, pues que los papás quieren llamar la atención, o el síndrome de Kemp, es decir, el maltrato infantil. Por eso hay que dejarlo siempre como último recurso. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de muerte súbita del lactante. Es una entidad diferente a la apnea central. O sea, el niño, el bebé, no se va a morir por una apnea central. Es diferente al síndrome de muerte súbita. Y también es diferente al ALTE, que sus siglas en inglés, Apparent Life Threatening Event, que esto es un episodio aterrador que sí se acompaña de apnea, pero que además hay cambios en la coloración, cianosis, palidez y la hipotonía. Dura unos segundos, el papá lo lleva a emergencias y cuando el bebé llega está como si nada, ¿no? Y el papá dice, es que doctora, le juro que mi hijo estaba muerto, ¿no? No, era un ALTE nada más y esto puede ser precipitado por reflujo principalmente. Este va a ser el tratamiento, principalmente cafeína, actualmente ya no teofilina. CPAP, el CPAP es diferente, ¿ok? No es el CPAP del adulto de mascarita, no es el CPAP de burbuja. Y bueno, ya como última indicación, pues la intubación. Este es el CPAP que se utiliza para los neonatos, ya todos ustedes lo conocen, muy diferente al CPAP de los adultos o de los niños más grandes. Y bueno, este va a ser el objetivo del tratamiento, restaurar el reflejo, estabilizar o corregir las causas y regular el patrón respiratorio. Esto lo va a hacer el CPAP y la cafeína. Bueno, brevemente vamos a ver los síndromes de hipoventilación durante el sueño, ya nada más me quedan 3 minutos, pero sí terminamos. ¿Cómo vamos a definir hipoventilación? La hipoventilación se define como la elevación del dióxido de carbono más de 50 milímetros de mercurio durante el sueño, por supuesto, pero fíjense bien, durante más del 25% del tiempo total de sueño, ¿no? Entonces tiene que hacer una polisomnografía, ver cuánto tiempo durmió el niño y si más del 25% de ese tiempo que durmió está por arriba de 50 milímetros de mercurio, entonces se considera como hipoventilación. De aquí tenemos el síndrome de obesidad hipoventilación. Es raro verlo en niños, es más común en adolescentes o por ejemplo en niños con síndrome de Prader-Willi o algún síndrome de obesidad mórbida. Entonces, se caracteriza por hipoventilación, no nada más durante el sueño, o sea, sí, durante el sueño hipoventila un montón, pero durante el día también ya hipoventila. Es tanta su hipoventilación durante el sueño crónica que ya no nada más es suficiente durante el sueño, durante el día también está hipoventilando, con una PCO2 de más de 45 milímetros de mercurio despierto. Y obesidad, por supuesto, en niños que esté por arriba de la percentila 95 y que su hipoventilación no sea explicada por otra causa, es decir, que no tenga problemas pulmonares, problemas en el diafragma. Y el nombre viene de esta novela de Charles Dickens, que ustedes ya saben, ¿no? De Fat Boy Joe, que es el niño que tenía obesidad y hipoventilación y se quedaba dormido en todos lados.
El síndrome de hipoventilación alveolar central congénita o la maldición de Ondina, que era una ninfa que le lanzó una maldición donde no podía dormir porque fallecía. Bueno, los criterios son estos: que hipoventile durante el sueño, o sea, que se corrobore mediante una polisomnografía que el CO2 lo tiene muy elevado. Puede ser que durante el día esté el niño como si nada, su CO2 durante el día esté normal, o que también tenga hipoventilación durante el día. No necesariamente tiene que retener dióxido de carbono durante el día. Se tiene que demostrar mediante polisomnografía que hay hipercapnia grave. O sea, son hipercapnias, no crean que de 50, son hipercapnias de 90, de 100 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Y puede haber desaturación de oxígeno. Casi siempre hay desaturación de oxígeno, va de la mano, pero no necesariamente. Puede haber algunas apneas centrales y la causa principal es una mutación en el gen FOX2B que regula el centro respiratorio. Entonces, se tiene que demostrar mediante estudio genético que hay alteración en el gen FOX2B más estos criterios para diagnosticar hipoventilación central. Antes los niños fallecían en los primeros meses de vida, ahora, por ejemplo, esta niña tiene 10 años más o menos. Aquí en el INER hay serie de 3, 4 pacientes porque yo creo que más que rara, bueno, sí es rara, pero también está subdiagnosticada. Entonces, les decía, estos son los centros respiratorios, pero el gen FOX2B principalmente actúa en este núcleo, en el retrotrapezoide, que es el que da la sensibilidad a los cambios de CO2. Nosotros normalmente tenemos CO2 elevado y empezamos a hiperventilar, ¿no?, para sacarlo. Estos niños tienen CO2 elevado, pero como hay insensibilidad a estos cambios, pues el niño sigue respirando normal, no saca el dióxido de carbono y lo sigue reteniendo. Aquí este es un ejemplo de una polisomnografía de un paciente de aquí del INER, donde se observa que está dormido, no tiene ni apneas, él respira normal, su saturación está en 97%, pero su dióxido de carbono está en 75, 73, 75 y así está por la vida, ¿no? Entonces, bueno, ya rápidamente es una enfermedad rara de 1 en 200,000 que se puede asociar a enfermedad de Hirschsprung y a tumores de cresta neural, siempre hay que descartarlos. El tratamiento puede ser un marcapasos diafragmático, que aquí en México es difícil encontrarlo, o simplemente utilizar ventilación no invasiva. Hay pacientes que solo utilizan ventilación no invasiva, ya no es un CPAP, ya es un binivelo o un BiPAP. Ya son ventiladores más sofisticados, que puede ser solo cuando duermen o ya mediante una traqueostomía de manera crónica. Y por último, el síndrome de obesidad de rápido comienzo, el famoso ROHAD. Vean cómo esa es una niña que a los 2 años estaba normal, fue incrementando de peso y en 1 año ya tenía este peso. Entonces son niños que desarrollan obesidad de manera rápida, tienen disfunción en el hipotálamo, hipoventilan y desregulación autonómica, es decir, alteraciones en frecuencia cardíaca, en presión arterial, en frecuencia respiratoria. También se asocia mucho a tumores de cresta neural como neuroblastoma y la etiología es autoinmune. Realmente no se puede hacer nada para prevenirlo, sino solo para tratarse. Es otro caso de otro pequeño que está normal y ya también está ventilado mediante traqueostomía. Y bueno, el tratamiento pues es ventilación no invasiva, terapia inmunosupresora, anticuerpos monoclonales y el seguimiento estricto por endocrinología. Y bueno, ya esta es la última, lo prometo, los síndromes de hipoventilación secundario a condición médica. Estos son niños que tienen alguna enfermedad médica, por ejemplo, tumores del sistema nervioso central que comprimen centros respiratorios, enfermedades neuromusculares, atrofias espinales, distrofia muscular de Duchenne, anomalías de caja torácica, pectus excavatum, tórax en quilla, cifoescoliosis, o enfermedades pulmonares como fibrosis quística. Todos estos pueden hipoventilar durante el sueño, ¿ok? Definitivamente van a ser candidatos a ventilación mecánica no invasiva. Estos niños, para que vean, sí es necesario hacerles una polisomnografía. Ellos no nos vamos a ir de que, pues ronca, no, porque su trastorno no es el ronquido ni la apnea obstructiva, es la hipoventilación por trastorno neuromuscular. Esta es una nena con Prader-Willi, paciente aquí del INER, y este es un paciente con malformación de caja torácica, tórax en quilla y cifoescoliosis. Este es un síndrome de Morquio, es un niño. Y bueno, esta es la niña con hipoventilación central congénita y este es un niño con atrofia espinal de tipo Bernie-Hoffman que está ya con ventilación no invasiva. ¿Y qué podemos concluir? Que bueno, los trastornos de sueño tienen una elevada prevalencia, no nada más es ronquido y deja de respirar, son subsidiarios de tratamiento, o sea, realmente sí se les puede dar un tratamiento. Las secuelas que estos niños puedan tener pueden ser prevenibles y darles una mejor calidad de vida. Hay que hacer el diagnóstico oportuno y no subestimar estos problemas, ¿no? Porque es en el sueño y en el día también, entonces a nadie nos importa lo que pase en el sueño, ¿verdad? Siempre hay que preguntarlos. Y bueno, por mi parte fue todo.